Aló, Lunita, ¿cómo estás, Esther? Sí, buenos días. Pero les han mandado un nuevo link. Pero como hay varios conectados ya. Es- es- a ver, voy a preguntarle al profesor Juan Catura, que es el que nos ve esta parte, porque está conectada. Liliana Zulca, John Zamata, John Puma, Juan Catura. Voy a preguntarle al profesor. Ya, pues, ya. No sé si está el profesor Catura conectado. Hay alumnos que no pueden conectarse para la clase de introducción a la gastronomía. Dicen que no les funciona el link. A ver si nos da una ayudita o una revisión, por favor, porque quiero empezar la clase. Bueno, van a ser 9 y 10 y voy a dar inicio a la clase. Espero que en el transcurso se pueda solucionar. Pero para esto necesito por lo menos los que dicen que no tienen micrófono ni micro. Un poco raro es eso, de verdad. Que los jóvenes ahora no cuenten con un audífono por lo menos, pero bueno, tengo que asumir que así es. Por lo menos les voy a pedir que me digan, aunque sea presente, y si no tienen audio, o aunque sea en el chat, me ponen presente. Ya yo sé que ustedes tienen que registrar su asistencia, pero se les pide, por favor, que ustedes deben estar en este momento sentados frente a su teléfono, su laptop o computadora para poder compartir la clase. ¿Por qué no sería correcto que ustedes se conecten y salgan a hacer otra cosa y el profesor está hablando en vano? Eso no sería muy correcto ni justo para ustedes ni para sus señores padres que invierten en su educación. A ver, quiero ver, Lilian Zulca, puedes activar tu micro y decir presente o por el chat por lo menos. Presente. Muy bien. John Zamata es el que dice no tener micro. Presente. Muy bien. John Puma. Bueno. Escribe por lo menos ahí, a John Puma presente. José Gabriel. José Gabriel, por favor. Bien. Y Henry Joel Maldonado. Presente, profesor. Muy bien, jóvenes. Me apena que no estén conectados todos, no sé qué dificultad técnica exista. Hay alumnos que no se han podido conectar. A ver, ¿quién está escribiendo acá? María Luz. Ah, ya. Pues buenos días, los enlaces se auditan. Sí, ya lo sé. Le voy a contestar a la directora. A ver, un segundito. Bueno, ojalá que se pueda superar este tema. Ya. Muy bien, chicos. A ver, antes de empezar, quiero hacerles recordar que todos ustedes tienen la obligación de registrar su asistencia en la plataforma, en la parte inicial donde dice asistencia, marcar. Eso no es nada complicado. ¿Por qué les pido que no dejen de hacerlo? Porque el total de asistencia durante todo el semestre es una nota que ustedes tienen, ¿sí?
De nada vale que digan que han participado en la clase cuando no han registrado su asistencia. Yo he dejado abiertas las opciones para que en algunas clases donde no se han registrado puedan todavía registrarse. Les voy a agradecer que se den un tiempito y revisen clase 1, a ver si me registré, clase 2, hasta la clase de hoy día. Por favor, regularicen su asistencia. De igual manera, les quiero recordar que las tareas dejadas, por favor, a mí me apena mucho, muchos de ustedes no han cumplido, no están cumpliendo, y díganme ustedes cómo los profesores vamos a poder poner notas si no tienen las pequeñas tareas que se les dejan. Recuerden que ustedes en clase, cuando van presencialmente, están en clase 3 horas y media, 4 horas. Entonces, esa es la razón por la cual el Ministerio de Educación establece que se les debe dejar una tarea para completar este tipo de clases, ¿sí? A ver. A ver, me indica la directora que les haga recordar que el link que se les ha mandado, yo les pido que lo copien en algún archivo, en un sitio, porque va a ser el link, único link con el que se va a ingresar a todas las clases hasta el final del semestre. Tengan presente estos pequeños datos. Chicos, los profesores nos damos el trabajito de informar todas estas cosas porque deseamos, que yo sé que para algunos todavía es un poco tedioso, complicado este tipo de comunicación, pero no nos queda otra. Recordemos que esto tiene que terminar y en algún momento volveremos a las aulas. Entonces, el link que se ha mandado en el último WhatsApp o en la última información que les han enviado es el link que va a servir hasta el final del semestre. O sea, ya no tienen que estar preguntando con qué link se ingresa. Ese va a ser el único link. ¿Bien? Y una vez más, les pido, he ampliado las fechas de presentación de las tareas para que puedan cumplirlas. Por favor, jóvenes, traten en lo posible de hacer, no, tienen que hacerlo. Están abiertas las opciones de las fechas, entran a partir de la clase 2. La clase 1 no se va a considerar. A partir de la clase 2 ingresen, vean qué tarea. Luego de la tarea, ahí mismo al final aumentan la noticia que les pedí que deben poner en cada clase con el correspondiente comentario. Por favor, si lo hacen al lapicero, les pido un favor. Traten de utilizar un lapicero negro porque se nota mejor cuando le toman la foto. Sí, si lo hacen al lapicero, si lo hacen en máquina, mejor todavía. Pero cuelgan en esa correspondiente fecha de esa clase, ahí deben colgar su resumen de la tarea que se les indicó, más la noticia al final, como un solo archivo, no hagan 2 archivos, uno solo, esa es una sola nota. Clase 2, clase 3, clase 4 y hoy día que estamos en la clase 5. Las fechas han sido ampliadas, ahí salen las fechas para que ustedes sepan hasta cuándo pueden presentarla y desde cuándo. Desde ya pueden hacerlo hasta una fecha tope. Por favor, lo he hecho con la intención de que todos tengan nota. Solamente 3, 4, 5 alumnos cumplen y eso no es bueno porque al final, ¿cómo voy a poder ponerles una nota si ustedes no acreditan eso? Y eso es parte esencial en este tipo de enseñanza. Muy bien, jóvenes. Un detalle más, esperando que puedan conectarse algunos alumnos más, voy a hacer un pequeño comentario con respecto a este curso. Es probable que algunos un poco se sientan todavía un poco incómodos porque tenían la intención de que en la clase, en la especialidad de gastronomía, quisieran estar en la cocina. Ya les he dicho que es muy importante para los alumnos que se están formando en esta carrera que la parte académica comprende 2 etapas, chicos. La parte práctica, que sí la van a hacer de todas maneras, no va a quedar nada en el aire. Todo lo que no se ha hecho ahora como práctica, va a haber el momento en el que se solucione este tema de la pandemia y van a poder realizarlo. Por lo tanto, tienen que entender que paralelamente a eso, los cursos teóricos son cursos teóricos de la especialidad. Aunque ustedes no lo crean, son complementarios de la especialidad. Porque valga la redundancia, una vez más, les quiero hacer recordar, no se aburran por una razón, jóvenes. Aquel joven que pretende en un futuro cercano ser chef, ser un cocinero profesional, no solamente tiene que tener una buena formación académica en la parte práctica. La actualidad requiere y necesita que el chef sea una persona con mucha cultura gastronómica y cultura general. Y cuando hablamos de cultura general, estamos hablando también de esa cultura general que tiene que ver con 2 aspectos muy importantes. En este caso, en la especialidad de gastronomía.
que tiene que ver con la historia y que tiene que ver con la geografía. Porque si ustedes no se ubican en el tiempo, espacio de su ciudad, de su país, menos van a poder ubicarse en lo que significa estudiar otros países, las costumbres gastronómicas o recetas de otros países. Esa es la razón por la cual en estos cursos ustedes van a tener que tener una noción mucho más amplia de lo que significa estudiar la carrera de gastronomía. En este caso, en el presente curso que se llama Introducción a la Gastronomía, en realidad es parte de lo que es historia de la gastronomía, y una de las cosas que hemos visto voy a hacer, lamentablemente tengo que hacer permanentemente, porque el día que yo tome un examen, ustedes van a tener presente pequeñas preguntas que tienen que tenerlas ya grabadas. Por ejemplo, si yo les pregunto por qué es necesario que un alumno de gastronomía estudie este curso de Introducción a la Gastronomía, es justamente para poder ubicarse en el tiempo, espacio y conocer de su historia propia, de sus países, perdón, de su geografía y de su cultura gastronómica. Esa es una razón por la cual se les enseña. Y obviamente no solamente se van a limitar a su país, porque si ustedes van a ser chefs, tienen que tener una noción bastante amplia de lo que significa la gastronomía como historia a nivel del mundo. Un pequeño recuento es ver, y eso es para aquellos que no han estado presentes, o nuevamente tomen conciencia de que en cada clase se va de menos a más. Recordemos que en la primera clase, que ha sido el día 4 de mayo, con la que empezamos este sistema de enseñanza, hablamos de la introducción a la gastronomía, hablamos de la prehistoria, hablamos de la época del hombre cuando era nómada y cuando se volvió sedentario, pequeños recuerdos que son básicos para los exámenes. En la prehistoria, el hombre prehistórico, un inicio era nómada porque andaba de un lugar a otro buscando sus alimentos. Comía para subsistir, no pensaba más allá que subsistir. Luego se vuelve sedentario, que significa que el hombre se quedó en un solo sitio. ¿Por qué se quedó en un solo sitio? Porque descubrió lo más importante para él, que fue la agricultura, que trajo también como consecuencia, digamos, el criar animales y asentarse en un solo sitio como familias, por decir así, para eso. En esa época también viene otro hecho importante, que es el descubrimiento del fuego, que les permitió en un inicio calentar sus cuevas donde vivían y posteriormente cocinar sus alimentos, que permitió cambiar sus hábitos alimenticios y hasta su fisonomía. Las mandíbulas cambiaron porque ya no desgarraban la carne. Con el venir de los años y los siglos, el hombre fue cambiando su fisonomía. Luego hemos entrado en la segunda clase, que fue el día lunes 11 de mayo, hicimos la edad antigua, donde igual fuimos avanzando en la etapa prehistórica a la edad antigua, donde estudiamos las culturas que más han dejado, en alguna forma, han dejado cosas importantes que hasta la edad se ven. Como hemos visto, la cocina griega, la cocina egipcia, la cocina romana. Recordemos que hemos visto hechos que quedan hasta el momento, ¿sí? El hecho de algunos cocineros que fueron de un sitio para otro, dejaron el uso de algunos insumos como las especias, algunos cocinaban muy intensamente, se fueron mejorando, los cocineros griegos, los 7 famosos cocineros griegos que dejaron hasta ahora preparaciones que se preparan. El día 18 de mayo tuvimos una tercera clase donde entramos a la Edad Media, donde hablamos de lo que es la materia prima, los utensilios, el desarrollo tecnológico. Estamos hablando de esa época, de la época del Renacimiento. Recuerden ahí todos los hechos que se han visto. El día 25 entramos a la cuarta clase, en donde hablamos de la Edad Moderna, y hablamos de los siglos XV, XVI, XVII, XVIII, y hemos hablado de América y de Asia. Toda esta etapa en todo lo que es los descubrimientos, todo lo que ha tenido que ver con cosas que han quedado hasta la actualidad. Y ahora en la quinta clase nos toca un poco de historia también todavía, con lo que son las influencias de las culturas étnicas y religiosas, todas las culturas que en alguna forma han sido parte del desarrollo de la humanidad y que tienen que ver también en el mundo de la gastronomía, porque hay aspectos de religión que limitan o prohíben algunos elementos en lo que es la alimentación. Muy bien, entonces, luego de haber hecho un pequeño recuento de lo que son las clases, que siempre me interesa que ustedes se interesen también, valga la redundancia,
y podamos estudiar. No dejen de hacerlo, chicos. El día que nos toque el examen, van a hacer preguntas muy puntuales. No voy a hacer preguntas rebuscadas, voy a hacer cosas concretas de cada etapa para que ustedes puedan responder y las tengan grabadas y sea parte de su formación y de su cultura ya general en lo que significa la historia o introducción a la gastronomía. Muy bien, hoy día vamos a tocar, a ver, vamos a ver, hoy día nos toca, voy a compartir pantalla, espérate, a ver, ya están viendo la pantalla, ¿no? ¿Sí? ¿Alguien me conteste por ahí? ¿Alguien? ¿Están viendo la Sí, pantalla? profesor. Sí, Sí, profesor. profesor. Qué bueno. Esther, ¿estás conectada ya? Sí, ya logré ingresar. Ya, muy bien, muy bien. Qué bien, qué bueno. Ya, ok. Entonces, yo les pido un favor nuevamente. Yo vuelvo a repetir porque sé que los jóvenes a veces se aburren y estar escuchando, hablar, pero quiero que tomen una forma de que cuando tengamos esta clase, y no solamente conmigo, con otras clases también, siempre las clases bajo esta modalidad que es nueva, que son teóricas, en el caso de nosotros, en el caso que es historia de la gastronomía, introducción a la gastronomía, imagínense que les estoy contando una película. De esa manera uno se entretiene más y va recordando más que simplemente mirarme y no poner atención. Yo les pongo el PowerPoint para que ustedes puedan tener después, aparte que se les envío el archivo en Word, que también vamos a hablar de eso después, con la intención de que yo voy comentándoles y les la voy narrando en forma de si estuviese contándoles una historia, una película. De esa manera van a tener un poquito más de interés. Y vuelvo a repetir, si alguno de ustedes en algún momento de lo que estoy narrando tienen la necesidad de interrumpirme para hacer una pregunta, por favor háganlo, chicos. Ya les he dicho que estas clases no pueden ser monólogos. Yo también me canso de hablar. Necesito que en algún momento digan, profesor, paro y pregunto, sí, ¿qué deseas? Acláreme esto o hagan la pregunta que consideren. Si por alguna casualidad hubiese una pregunta que yo la desconozco en el momento, me comprometo a leerla, a buscarla y explicárselas en algún momento. Pero por favor, traten de participar. Es bastante incómodo para un profesor estar hablando hora y media y que nadie participe. Espero que sí. Y espero que no sea solamente su compañera Esther, que es la única que habla. Me da pena, por eso traten. A mí me parece un poco anecdótico de que ahora los chicos que siempre andan con el celular viendo videos y escuchando música, nadie tenga video ni eso no puede ser. Bueno, espero que por lo menos por el chat hagan preguntas. Muy bien, hoy día vamos a ver, dice, vamos a hablar de América y Asia en la Edad Moderna, porque eso fue parte de la clase anterior que no se culminó. Luego vamos a ver la influencia de las culturas étnicas y religiosas. Cuando hablamos de etnia, estamos hablando de las razas, por decir así, ¿ya? Vamos a hablar de los cristianos, lo que es el budismo, el islamismo, el hinduismo, el cristianismo, la religión maya y azteca. Muy bien. Para esto, vamos a empezar con América en la Edad Moderna. Dice, el descubrimiento de América dio lugar a un proceso de colonización que la corona española fue adaptando a las distintas circunstancias. Se estableció un sistema de gobierno político, administrativo, fiscal, eclesiástico, judicial y municipal para aquel espacio para sus habitantes. ¿Qué significa esto? Recordemos que antes de la llegada de los españoles a nuestro continente, por lo menos, vivíamos, pues, hablemos sin que se malinterprete, como nativos de acá y indios o las razas que teníamos, vivíamos de una forma bajo nuestro sistema. No existía una organización como lo tenía en este entonces ya España, una organización en todos los aspectos, como se dice, ¿no? O sea, ellos nos impusieron un sistema de gobierno, o sea, teníamos un orden a quien respetar, la parte administrativa, la parte fiscal que tenía que ver con el pago de impuestos, eclesiástico, la imposición de la religión, por ejemplo, la parte judicial, donde ya existían juicios y había esta forma de sancionar a quien cometía algún mal acto, municipal, el control de la zona donde estaban, y el espacio para sus habitantes, es decir, desde el descubrimiento de América, el sistema de la vida del hombre de este continente cambió por completo. ¿Sí? Entonces, ya tenemos presente que desde del descubrimiento de América, España, que fue quien en este caso a través de Cristóbal Colón, que era italiano, pero fue quien nos impuso varios cambios. Recordemos en la época de colegio, y eso es bueno que ustedes lo recuerden, ustedes dirán, pero ¿qué estamos estudiando esto si estudiamos gastronomía?
aunque no lo crean, esta parte importante de la historia tiene que ver también con la gastronomía, porque de ahí, sin esas influencias, no hubiésemos cambiado muchos aspectos de la gastronomía. Quiero que recuerden una frase, porque es frase de pregunta obligada de examen. Ojo, apúntenla y tomen nota. Después digan, uy, cómo me olvidé. Cuando yo les pregunte, por ejemplo, digan, ¿existe un antes y un después, un hecho o acontecimiento de antes o después en la historia de la gastronomía peruana? ¿Cuál es? Un hecho antes o después. ¿Cuál fue? La llegada de los españoles. Porque si no hubiesen llegado los españoles, nuestras costumbres alimenticias serían completamente distintas. No tendríamos... Profesor, Sí, dígame, dime. lo que es un antes de la llegada de los españoles sería un y un después, después que trajeron los alimentos. Exactamente. Cuando yo pregunte, ¿existe un antes y un después en la historia de la gastronomía peruana? ¿Entiendes? Hay un antes y un después. Entonces, un antes sería antes de la llegada y un después después de la llegada. ¿Por qué? Porque si hablamos de la gastronomía, por eso es importante conocer esto. Un antes y un después en el tema gastronómico. El antes es comíamos lo que nuestras tierras nos producían. No existían muchos insumos que fueron introducidos acá a América, en este caso, y si hablamos de Perú a Perú, por los españoles. Así también como que nosotros influimos en muchas cosas que los españoles se llevaron de acá, del continente americano hacia Europa. Entonces, pregunta de examen, ¿existe un antes y un después en la historia gastronómica de Perú? ¿Cuál es? La llegada de los españoles. Porque sin la llegada es el antes y con la llegada es el después. ¿Se entendió? ¿Alguien que me conteste, entendió lo que significa eso? Sí, profesor, Muy normal. bien. Entonces hay un antes y un después en la historia gastronómica del Perú. Muy bien, a ver, alguien está escribiendo. Sí, ok. Muy bien, Abimael. Bien, entonces vemos que Cristóbal Colón, que es el personaje más notorio en esta etapa de la historia, a pesar de que hay otros, Marco Polo y hay muchos otros, pero Cristóbal Colón tuvo varios viajes en donde no solamente hace, entre comillas, lo que nos enseñaron en el colegio, que es el descubrimiento de América, sino América, Centroamérica y toda la zona de donde están diversas islas del Caribe, ¿sí? Entonces, durante varios viajes hizo muchas cosas. Bien, vamos a ver. El primer viaje de Colón, que es 1492 hasta 1493. Recordemos que en ese entonces se viajaba solamente por mar y los viajes eran larguísimos. ¿De dónde salió Cristóbal Colón? Eso lo recordamos cuando nos dicen Cristóbal Colón, navegante genovés, salió del puerto de Palos, de la frontera, así se llama el sitio. Palos de la Frontera, es un puerto, es de Huelva, es una ciudad de España, ¿ya? Es una ciudad de España. O sea, y él bien es el italiano, pero salió de España, ¿ya? ¿Cuándo salió? Salió el 3 de agosto de 1492. Hagamos un poco de recuerdo de historia de colegio. Embarcaciones que utilizó fueron la Pinta, a cargo de Martín Alonso Pinzón, la Niña, Vicente Yáñez Pinzón, y la otra que fue la Santa María. Siempre nos hacen recordar la Niña, la Pinta y la Santa María, ¿correcto? A cargo de Juan de la Cosa. Bien, el número de tripulantes. Hay varias dudas con cuánta gente inició esta primera expedición Cristóbal Colón para el descubrimiento de América. Para ellos era el descubrimiento de las Indias. Dicen que ahí no existe una cifra exacta, aunque hay algunos estudiosos que dicen que fueron 120. Hay otra autora que dice que se inclina que fueron lo que dice otro autor, Hernando Colón, de las Casas, que fueron 90 hombres. O sea, entre 120 o 90 hombres fueron los que llegaron en las 3 carabelas en este caso, en el primer viaje de Cristóbal Colón. ¿Qué ruta emplearon? Fueron por las Islas Canarias, que están frente a España, isla de Guananí, llamada después San Salvador, el 12 de octubre. ¿Alguien recuerda que se celebra el 12 de octubre en nuestro país? A ver, una fecha cívica en el calendario de nuestro país, 12 de octubre a nivel mundial se celebra una fecha. ¿Qué fecha es? ¿No recuerdan el colegio? Antes le llamaban, hace muchos años, cuando ustedes eran pequeños, le llamaban Día del Indio. Ahora es Día de la Raza, el Día de Descubrimiento de América. ¿Descubrimiento de América? Así es, el 12 de octubre.
¿ya? Y Colón la bautiza a la isla de Guananí, la bautiza como San Salvador. También en su recorrido llega a otra isla, que es Watling, que ahora es la actual isla de las Bahamas. También llega a Cuba, para que ustedes vean que también llegó a Cuba el 28 de octubre. Y otra isla llamada La Española el 6 de diciembre. Todas estas islas existen y son países que en la actualidad son países que fueron conquistados también por los españoles. El primer asentamiento español y europeo, porque vinieron de Europa, dice la Santa María, encalla en La Española, que es una de las islas, y con los restos de las naves se funda el Fuerte Navidad. Ahí en esta isla, La Española, se forma el primer fuerte, un primer asentamiento de gente europea. Estamos viendo de qué significó haber viajado en 3 carabelas y para llegar a hacer esto, que fue un movimiento muy grande. Antes creían que Cristóbal Colón estaba loco, pues cuando había el tema de que él decía que la Tierra era redonda y otros decían que era plana, que todas las historias que se ven a través de los estudios, ¿no? Entonces decimos que el primer viaje se le considera como una descubierta exploradora con una exigencia inmediata de lucro. Viajaban con una intención, lucrar, o sea, ganar dinero, ya que en la empresa se arriesgaba también Cristóbal Colón su participación económica, porque invirtieron mucho, adivinando un futuro y lucrativo negocio mercantil. O sea, ellos dijeron, vamos a viajar con la intención de ganar dinero. La expedición costó 2 millones de maravedís. ¿Qué cosa es un maravedí? Era una moneda española de aquellas épocas, de esos siglos. ¿Sí? Era una moneda que usaban, ese es el nombre que yo he encontrado, su significado, una moneda española. Santángel y Francisco de Pinelo, ambos eran tesoreros de la Santa Hermandad, quienes manejaban el dinero en España. Proporcionaron también como parte del dinero para que se haga esta expedición, 1.140.000 maravedís, que después fueron devueltos por la corona. La corona les devolvió a este grupo de sacerdotes que tenían plata. Colón, también Cristóbal Colón, formó parte de quienes aportaron para la expedición. Él puso 500.000 maravedís, o sea, medio millón de maravedís, moneda española de aquel entonces, procedentes de un préstamo facilitado por sus amigos italianos. Recuerden que Cristóbal Colón era italiano, un navegante genovés. Ellos, sus amigos de Italia, le dieron esa cantidad de plata. ¿Ya? Ahí dicen de que hay especialmente un mercador florentino. Florencia es una de las ciudades donde se ve lo del Renacimiento. Recuerden, Florencia en Italia. Un florentino llamado Juanoto Berardi fue uno de los que puso el dinero prestado a Cristóbal Colón. Y también otro genovés, Francisco Rivarol. Bueno, los vecinos de Palos, o sea, del puerto de Palos, y algunos mercaderes de la zona y banqueros de esa zona italiana, entre ellos los mencionados, facilitaron 360.000 maravedís restantes. Con eso se juntó los 2 millones de monedas que requirieron para esa primera incursión de aventura para descubrir América. ¿Cuándo regresaron? Regresó el 16 de enero de 1493, prácticamente un año viajando. Una tormenta dice que separa a los 2 barcos no muy lejos de las Azores. Las Azores son unas islas que están ahí en el Mediterráneo. Y luego a Lisboa. Lisboa es la cabeza del mapa de Europa. Ahí está Lisboa, donde se entrevista con el rey portugués, o sea, Lisboa es la capital de Portugal, con el rey portugués Juan II. El 15 de marzo de 1493, 2 meses después, entraba Colón, o sea, ya regresaba Colón al puerto de Palos nuevamente en España, ¿no? Y se dirige a Barcelona a entrevistarse con los reyes para dar cuenta de su expedición. Por su parte, otro de los que manejó, la carabela La Pinta, Martín Alonso de Pinzón, después de ser desviado, hubo una tormenta, se desvió hasta otra zona de Galicia, que es otra zona de España, llega al puerto de Palos y entra también después de que lo hubiera hecho Colón, llega después de Colón, ¿no? Llegó enfermo y al poco tiempo se murió uno de los capitanes de la carabela La Pinta. La sociedad de ese entonces se articuló con un marcado carácter racial. Ya en ese entonces, luego de la llegada de los españoles,
ya teníamos ese concepto de los blancos, quienes eran indios, quiénes eran negros, y las castas. Las castas, digamos, los que tenían mejor nivel sociocultural y económico, ¿no? Ya se diferenciaban, ya no eran como cuando antes de la llegada de los españoles, que todos éramos iguales. Todos estos grupos se reglamentaron por normas sociopolíticas, y a los naturales, o sea, a los propios de las islas, o sea, los naturales, los indios naturales, se les aplicó una política de aculturación, se les trató de formar un poco de cultura. Y la economía se caracterizó por su alta especialización en la minería. A ver, ¿por qué es importante en la actualidad inclusive decir que nosotros, América, somos un país minero? Porque se dieron cuenta que en nuestro continente existía mucho mineral. O sea, una de las cosas que los españoles explotaron mucho fue la minería. Recuerden que acá teníamos muchas cosas de oro, y fueron oro y plata, cosas que se llevaron los españoles de acá, de nuestro país, y bueno, de toda América. En términos generales, hemos visto a nivel de las películas de los piratas, corsarios, que siempre venían a llevarse estas riquezas que eran evidentemente de minerales. Entonces, la economía de ese entonces se aumentó por el tema de la minería. Cuando Colón es recibido por los reyes católicos, Colón, luego de haber visitado acá ya el continente, lleva a los reyes, les lleva muchos regalos, cosas para ellos exóticas, por decir así, ¿no? Dice, durante su estancia de Colón, cuando llegó al primer viaje a Barcelona, dice que llevaron indios de acá, naturales de acá de la zona de Centroamérica. Dice, había llevado 7 indios, los mismos que fueron bautizados en la catedral, ¿sí? Siendo padrinos los monarcas y su hijo. O sea, los reyes de España hicieron de padrinos de 7 indios, netamente de la zona de Centroamérica, ¿no? Dicen que Colón donó a la catedral las primicias de oro americano. De las cosas de oro americano que llevaron, dice que las convirtieron en un cáliz, el cáliz que se emplea ahora en las misas, que se establece que son de oro, ¿no? Fue prácticamente la parte inicial de cómo es que se inicia esta tradición de usar indumentaria de oro en las iglesias, ¿no? Dice de que la iglesia en un momento no pudo apoyar a Colón para realizar otro viaje, porque él ya como había llegado a esta primera etapa, quería continuar, ¿verdad? Sin embargo, en 1498, fíjense, pasaron 3 años para que Colón volviera nuevamente a lograr armar otra expedición, consigue reclutar 6 barcos y 500 hombres, a diferencia de la primera que fueron 3 y 1.200 o 900 hombres. Ahora consigue 500 hombres, el anterior fue 120 o 90, ahora consiguió 6 barcos y 500 hombres para realizar otra nueva expedición partiendo desde Sanlúcar, ya no desde el puerto de Palos. Bien, su propósito de esa otra segundo viaje era encontrar la tierra firme y asegurar el dominio de lo descubierto. El itinerario, o sea, la ruta que siguieron fue Sanlúcar, de donde partieron, Islas Canarias, islas que están frente a España, la isla de Trinidad, frente a la desembocadura del río Orinoco. El río Orinoco es un río de acá de Sudamérica que nace en Venezuela, pasa por Colombia y desemboca al Atlántico, ¿no? Al Mar Caribe. Recorre la costa de Venezuela y regresa hasta Santo Domingo. O sea, va por el norte de Sudamérica y va al Centroamérica a Santo Domingo, toda la parte de Centroamérica, ¿no? El regreso a España se produjo el 25 de noviembre de 1500. ¿Cuánto tiempo demoró su viaje? Si partió en cuándo fue que partió? En 1498 y llegó, ¿dónde estamos? Ya nos perdimos. Llega en 1500. También sabemos de la presencia de algunas mujeres en este tercer viaje. Antes solamente viajaban hombres. Sin embargo, inicialmente habían seleccionado a 30 mujeres que iban a viajar acompañando en esta nueva aventura. Sin embargo, solamente fueron 4 mujeres, que fueron Catalina de Sevilla, que acompañaba a su esposo, Gracia de Segovia, Catalina de Egipto y María de Egipto. No es que sean de Egipto, sino le llamaban así a personas que eran gitanas,
¿no? En España hay muchos gitanos. Hace referencia a los gitanos. Tanto esas de las mujeres que fueron, tanto Catalina como María, habían sido condenadas por asesinatos y iban a ser colgadas, seguramente las iban a matar, ¿no? Incluidas en el grupo de los 10 homicidas que partirían hacia el Nuevo Mundo. Por eso muchas veces se dice que los españoles que llegaron a conquistar nuestras tierras, así como cuando llega después en la conquista de Lima, Francisco Pizarro, Diego de Almagro, Hernando de Luque, se dice que llegaba la escoria de España, no llegaba gente noble, llegaban lo peor. Eso es lo que se establece, ¿no? No era gente de alto nivel cultural, era gente así de lo peor. Entonces siempre se ha tenido esa figura de que los españoles que llegaron no fueron de lo mejor. Inclusive ahí estamos viendo que con Colón llegaba gente que en un momento iba a ser sacrificada por el hecho que habían sido asesinos, delincuentes, ¿no? Habían sido homicidas. ¿No? Así que ambas consiguieron ese indulto. Esas dos mujeres que fueron parte de las 4 que viajaron, fueron indultadas a condición de embarcarse para las Indias. Ellos siempre decían, vamos a las Indias, a este continente, ¿no? Es así que ya la gente, debido al desprestigio de Colón, no quería embarcarse a sus viajes. ¿Por qué? Porque sabía que viajaba con gente que no era de la mejor, ¿no? Y la corona es la nobleza, ¿no? Quien reinaba. Instauró esos indultos para enviar a la gente con él. Es decir, ya, quiere viajar, tiene que viajar con este tipo de gente. A partir del tercer viaje, ya Colón se desprestigia mucho y entra en declive. En 1500 llega Bobadilla, que es otro personaje de la corona, llega con plenos poderes y procesa a Colón. O sea, a Colón lo enjuician y es enviado a España en calidad de preso. Le suspenden todos sus privilegios, salvo el título que ya había adquirido de virrey, porque le había hecho esta conquista, y de almirante, que era su título de grado, por lo que era navegante, ¿no? Nicolás de Obando, dice, gobernador con amplios poderes, pacifica la isla. Muy bien, vamos a ver. Cuarto viaje de Colón. Ya este cuarto viaje, sin embargo, después de que Colón es preso, sale nuevamente y en 1502, 2 años después, hasta 1504, dice de nuevo el cuarto viaje, vuelve a salir de un puerto gaditano, de Cádiz. Cádiz es otra ciudad, es un puerto también de España, concretamente, y 1 año y medio después del último viaje de hecho. Sale el 9 de mayo de 1502 y parten 4 carabelas en esta vez con 150 hombres. Ya había mucha dificultad para encontrar hombres y financiación, ya no se le hacía fácil por todo lo que había pasado con sus viajes anteriores. El nuevo propósito ya no era colonizar, sino descubrir nuevas tierras asiáticas navegando por Occidente, ¿sí? Es decir, el proyecto original de Colón. El itinerario, en este caso la ruta, fue recorrer por primera vez la costa centroamericana, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Y a todo Centroamérica, porque en inicio llegó a las islas que están al frente. Pero en este cuarto viaje ya llega a todo lo que conocemos como Centroamérica. Si ustedes agarran un mapa mundi, van a encontrar Sudamérica acá abajo, una franja que une a México, que es parte de Norteamérica, y ese es Centroamérica. Ya ahí están Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Bien, dice, el sistema comercial impuesto por España provocó que otras potencias intentasen controlar ese mercado para introducir sus mercancías y obtener el oro y la plata que producía la América Española. Le dicen América Española porque América fue conquistada por los españoles. Entonces, todo ese sistema comercial en el mundo que España provocó, otras potencias, otros países también de ese entonces ya desarrollados, se interesaron. ¿Por qué? Porque ya podían ver, comercializar y mucho les interesaba el oro y la plata que se producía en América. Las otras potencias europeas que se asentaron en el continente americano establecieron sistemas coloniales con características propias. Recordemos que nosotros hemos tenido también, aparte de los españoles, otros países europeos que han llegado también a asentarse en América. Recordemos que en Sudamérica, busquen su planito, Sudamérica, arriba de Colombia y Venezuela, hacia la derecha entre Brasil,
están las Guyanas, por ejemplo, ¿no? La francesa, la holandesa, la inglesa. Están en Sudamérica, pero son colonias que dependen de esos países europeos, ¿no? Así como también en Brasil, Portugal también tuvo mucho que ver en la influencia de Brasil. ¿Sí? Bien, dice, la rivalidad que existía entre las distintas naciones dieron lugar a unas políticas defensivas y complejas, y a que América jugase un papel en el contexto de la política internacional. O sea, el hecho de haber descubierto América hizo que la política internacional cambiara por muchas cosas. Ya había rivalidades en quién manejaba mejor las cosas, justamente por los intereses económicos que estos continentes producían, ¿ya? En el siglo XVIII, la aplicación de nuevas medidas políticas y económicas, lo que provocó el crecimiento del sentimiento local y nacional criollismo, en el caso de la América Hispana, que marcaría una nueva época. ¿Qué significa esto? Ya con el devenir de los tiempos, se dan cuenta de que ya se había integrado una forma de vida en el continente, donde ya había esa mezcla, ¿no? Los criollos, por ejemplo, ¿no? Que era la mezcla de españoles con naturales propios de cada zona, y obviamente como ya este continente había tenido mucha influencia en muchos aspectos de la vida internacional, de la política internacional, sobre todo por el aspecto económico, es que empieza a haber ese sentimiento de yo defiendo lo mío, ¿no? Es ahí donde viene este sentimiento local y nacional del criollismo, en el caso de la América hispana, porque ya éramos hispanohablantes, ya habíamos dejado también nuestros idiomas originales y hablábamos el español, que fue el idioma que impusieron los españoles. Viene la etapa de la era de los descubrimientos, pero antes de esto quiero preguntar simplemente, a ver, que me están haciendo caso. John Samata, ¿estás presente? John Samata, ¿estás presente por el chat? Ya, Henry Joel. Sí, profesor. Henry, ¿estás ahí? Sí. Abimael. Sí, profesor, presente. Muy bien, a ver. Esther Sea, si estás, ¿no? Sí, estoy, profesor. ¿Quién es el que figura como Moto E5 Plus? Yo, profesor, mi nombre es Ronald López Omani. Ya, tienes que después corregir tu nombre y poner tu nombre y tu apellido, por favor, ¿ya? Sí, profesor, no se preocupe. John Puma, ¿estás ahí? A ver, John Puma. Ya ve. A ver, ¿dónde estás? ¿Estás contestando por el chat? A ver. Sí, profesor. Ok. ¿Y Lilian Zulca? Presente, profesor. Muy bien, joven. Ya, la intención de preguntar es porque de verdad me daría mucha pena, me apenaría, como ustedes ven que yo hablo bastante y cansa, como le digo, tengo que tomar un sorbito de agua. Y a mí sí me agradaría que algunos de ustedes en un momento hagan preguntas. Muy bien. Vamos a irnos a la etapa, la época de la era de los descubrimientos. Fíjense, todo lo que hemos recorrido para llegar a la era de los descubrimientos, que también marcan muchas cosas en la historia, no solamente de nuestro país, sino a nivel mundial. ¿Sí? Dice que los estudios humanísticos son ya un poco, a diferencia de las épocas antiguas, donde se preocupaban de otras cosas, ya empiezan a haber otro tipo de preocupaciones del hombre, el hombre por el hombre. ¿Sí? La observación de la naturaleza y el nuevo espíritu de investigación desbordan la concepción aristotélica y tolemaica. ¿Qué cosas son de Aristóteles y Ptolomeo, que fueron pensadores, ¿sí? Antiguos, ¿no es cierto? A través de la relectura de escritos griegos se admite la esfericidad de la Tierra. Recordemos que antiguamente se creía que la Tierra era plana. Ya después se admite que la Tierra es redonda. Dice, desde el siglo XV... Profesor, una pregunta. Dime. Como dice, la Tierra antes era plana y ahora es redonda, pero en el principio creo que para mí era todo redondo, porque como los planetas son redondos, así como en el internet aparece. Ah, no, claro, lo que pasa es que antes de esta época de los descubrimientos, la gente tenía la idea de que la Tierra, no es que ha sido así, la gente pensaba, por eso es que uno de los motivos por los que Cristóbal Colón
se empeñó en viajar era justamente de que descubrir de que al perderse en el horizonte, al dar la vuelta a la curva de la Tierra, se perdía nuevamente la visión. Entonces, no es que era plana la Tierra, lo que sucede es que existía ese concepto y se pensaba que la Tierra era plana y que si uno se salía, se iba a caer a un precipicio o algo así. Esa era una de las formas de pensar hasta antes de estas épocas en las que se descubre y se confirma que la Tierra era redonda, ¿sí? O sea, más que todo es parte de la historia, no es que ha sido la Tierra plana, es simplemente una de las formas en las que se creía que la Tierra era plana. La Tierra siempre fue redonda. Y Colón lo demostró justamente llegando en este viaje en este caso a América, ¿no? Desde el siglo XIV se emplea la pólvora. Estamos hablando de 1400 y pico, 1300 y pico, donde descubren la pólvora para las armas de fuego. La pólvora la descubrieron los chinos, ¿sí? Originalmente la descubrieron para hacer sus fuegos artificiales, por eso que los chinos en la actualidad se caracterizan mucho por los fuegos artificiales, las cosas que, las bombardas, los puentecillos, todo lo que reventamos en Navidad, ¿sí? En el siglo XV se desarrolla la cartografía. ¿Qué cosa es la cartografía? Es que empiezan a hacer los mapas de los continentes para saber la ubicación de los continentes, la cartografía. Y se perfeccionan la brújula y otros instrumentos de navegación. Del cabotaje se pasa a la navegación de alta mar. Antiguamente se navegaba solamente guiándose por cosas que conocían los que ya tenían experiencia, guiándose por las estrellas o por cosas similares. Sin embargo, en ese entonces se descubren o inventan dos elementos, dos instrumentos que permiten navegar, ahora los vamos a ver ahí, navegar con un poco más de precisión. Pero la invención que va a incidir fundamentalmente sobre la época se debe a Gutenberg. Gutenberg fue el primer hombre que inventó la imprenta con letras metálicas, es decir, armaba una tablilla con las letras que se hacen, las tenía impresas en metal, las ponían ahí al revés, ponían el papel con tinta y salía escrito. O sea, es ahí donde empiezan recién a hacer los escritos, pero en papel, o sea, podía repetir. Porque antiguamente se escribía un libro, pero a mano, ¿no? Escribían todo a mano, y eso era, pues imagínate, hacer un libro era un montón de tiempo, y si querías repetir ese libro, tenías que escribirlo a mano. Sin embargo, con el descubrimiento de Gutenberg de la famosa imprenta, en 1445, y es siglo XV, crea la imprenta de letras metálicas móviles. O sea, él armaba, con diferentes letras, se armaban los logotipos para poder hacer las impresiones, ¿no? De ahí es donde empiezan a crearse los libros, ¿no? La imprenta se difunde rápidamente por toda Europa, abriendo nuevas posibilidades a la información, la educación y la cultura. ¿Por qué? Porque ya podían imprimir cientos, miles de libros con lo de la imprenta. Ese es un dato que ustedes deben tener presente. La imprenta se descubre a través de este señor de apellido Gutenberg en 1445. Antes todo era manuscrito, ¿no? Ahí estamos los inventos que tienen los chinos. Empezaron con sus fuegos artificiales, luego se convierte para lo que es la pólvora para armas, luego viene el tema del telescopio para poder observar el espacio. Ahí está la imprenta, que son las imprentas antiguas, así como una especie de prensa, ¿no? Esos son inventos los más característicos, digamos, que en la actualidad existen. Hay muchos más, obviamente, ¿no? Pero son los que en la actualidad se ven. Dice, los descubrimientos geográficos, ya de la parte de los territorios, vienen impulsados por la necesidad de hallar una vía marítima de comunicación con Asia. Ya querían conocer también otros continentes, o sea, ya no solamente se limitaban a lo que habían descubierto en América, sino tenían intenciones de comunicarse con Asia. Dice, a ver, alguien está preguntando, vamos a ver. Dice, profesor, ¿cuáles fueron las consecuencias de la llegada de Colón a América? A ver, ya, hago un paréntesis para eso. Si tú te pones a pensar, la llegada de Colón a América, así sea para Centroamérica, las islas, o de forma general, porque Colón no llegó a Perú, Colón llegó a lo que ellos le conocían como las Indias, que eran todas esas islas que están frente a Centroamérica, recuerden,
Centroamérica es lo que une a Sudamérica con Norteamérica. Pero eso fue consecuencia de que los españoles vinieran. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede con la llegada de los españoles? Es vivir como vivimos ahora. Si no hubiesen llegado los españoles a través de los viajes de Cristóbal Colón, seguiríamos, quién sabe, tal vez hubiésemos sido conquistados de repente por otros países, quién sabe. O de repente, si nadie nos descubría, de repente seguiríamos siendo indios autóctonos como somos nuestras razas originales. Entonces, la llegada de Cristóbal Colón con los españoles, porque a los que él traía, si bien es cierto, venían también italianos, pero llegaron españoles. Con el tiempo, ojo, recuerden, en todos los viajes, cada vez fueron llegando más gente de otros países. Recuerden que también trajeron esclavos africanos, trajeron esclavos los moros, o sea, los árabes. Entonces, la consecuencia de haber llegado Cristóbal Colón, si preguntas por Cristóbal Colón, que llega con una serie de gente a conquistar estas tierras, estos territorios, pues llega y es lo que tenemos como consecuencia ahora, ¿no? Esa interculturalidad de mezclas de razas, porque ahí hay una mezcla de razas. Las razas nativas propias de nuestros países, regiones, nuestros indios, con españoles, con italianos, con gente de Europa, con gente africana. ¿Por qué existe la raza negra? Porque justamente traen negros también de África, que vienen como esclavos, y se van acentuando en las diferentes islas por el tema de la caña de azúcar, por diferentes cosas, y prácticamente cambiamos nuestro sistema. Por eso ellos, hace un momento hablé de que ellos trajeron un tremendo cambio en todo, en la administración, en lo económico, en lo religioso. Nos volvimos católicos porque impusieron la religión católica. Hablamos castellano porque impusieron el castellano. ¿Se dan cuenta? Y diferentes formas de administrar las ciudades. Esa es la importancia de la llegada de estos. Pero una vez más les hago recordar, eso es a nivel histórico. Pero nosotros como estudiantes de gastronomía, una de las cosas importantes que está dentro de eso es el hecho de recordar que existe un antes y un después en la gastronomía peruana. ¿Antes qué? Antes de la llegada de los españoles. ¿Y un después qué? Después de la llegada de los españoles, porque como consecuencia de ello traemos muchas cosas para comer, para conocer. ¿Sí? ¿Satisfecha tu respuesta, mi estimado José Gabriel? Contéstame por el chat. Muy bien, seguimos entonces. Muy bien. Entonces ya vemos de que Cristóbal Colón tenía también otras intenciones de buscar llegar a otros sitios. Dice, con ella se inicia una nueva etapa histórica en la que las naciones marítimas europeas desempeñarán un papel preponderante. El virrey y gobernador general de todas aquellas islas y tierras firmes que por su mano e industria se descubrieron o ganaron en las dichas mares oceánicas. Cristóbal Colón, objetivo, saber los secretos de este mundo. O sea, ya se habían apoderado y se habían nombrado gobernadores, virreyes de las tierras que descubrían. Esa es parte de lo que se llega en esa época. Dice, los descubrimientos geográficos vienen impulsados por la necesidad de hallar una vía marítima de comunicación con Asia. Ya, esto ya lo hemos visto. Sí, ya, repetido. A ver. El europeo tardará en asimilar el nuevo mundo. ¿Qué sucede? Así como nosotros, como indios, por decir así, naturales de nuestras tierras, nos chocó conocer a otra cultura que venían a imponernos religión, idioma, costumbres, comida, vestimenta. Para el europeo también tardó mucho en asimilar al nuevo mundo. Nuevo mundo le decimos a esto, ¿sí? El nuevo mundo es todo lo que descubrieron. Comparando con lo que ya conoce. Ellos ya conocían su flora, su fauna, sus especies, sus lenguas, ¿sí? Entonces era un poco distinto que el europeo se acostumbrara a los idiomas que hablábamos, por ejemplo, ¿no? Y la pregunta dice, los nativos, se decía, ¿eran seres humanos? ¿Tenían alma? Se preguntaban porque nos veían como cosas raras, ¿no? Se les esclaviza, se debate su condición natural. La iglesia en ese entonces lucha un poco por cambiar eso, por su liberación, ¿no? Y vive en una cultura
comparable al neolítico, o sea, un poco que nos comparan con la época esa neolítica del hombre primitivo, y en tribus. Aún hoy existen tribus y pueblos que viven de esa forma, que no fueron descubiertos ni civilizados. Recordemos que en nuestra actualidad, si ustedes vamos a internet y vemos, aunque ustedes no lo crean, estamos en el siglo XXI, sin embargo, se han descubierto que existen tribus todavía en algunos países o ciudades, como por ejemplo en Brasil, o en la selva de Brasil, o en la selva peruana, tribus que aún no han sido, como se dicen, no contactadas por el ser humano y viven en forma natural como de sus orígenes, ¿sí? Es parte de la historia, es algo que también no sé, eso es lo que ellos encontraron cuando llegaron, ¿no? Un poco les chocó eso. El comercio con Asia. Llegamos a la etapa en la que ellos van a buscar el comercio con Asia. Dice, entre los siglos 7 y 9, los pueblos árabes de Asia y Medio Oriente, cuando hablamos de Medio Oriente, estamos ubicados en el plano, en el mapamundi, está Europa y más abajo está Asia, y para acá al lado izquierdo abajo afuera otro continente que es África. Dice, los pueblos árabes de Asia y Medio Oriente se expandieron por el norte de África hasta España y Portugal, abriendo una nueva ruta comercial. Cuando hablamos de Asia, hablamos de la China, principalmente. Ellos también fueron otros que empezaron a tener rutas para crear rutas de comercio. Dice, ¿qué sucedió con esto? Dice, esto benefició a Europa, que empezaba a recibir de Oriente las sedas, el oro, piedras preciosas, azúcar, especias y también esclavos, ¿no? Una de las cosas que se conoce y deben haber visto en televisión, seguramente porque han dado hasta series, son los viajes de Marco Polo. Marco Polo, también un navegante italiano, que fue el que trazó en alguna forma la parte comercial de aquella época. Una de las rutas principales fue la famosa ruta de la seda, que venía desde Catay. Catay era en ese entonces el nombre de la zona de la China, Catay y Sipán. Era la zona donde atravesaban todo el Medio Oriente, que le llaman a esta zona de acá, ¿no ven? Que era en el Medio Oriente, todo lo que es entre comillas, lo que conocemos como Rusia, lo que es la zona de Arabia, todos los árabes, hasta llegar a Europa, a Venecia, ¿sí? Este planito, ahí pueden revisarlo después y ven las rutas que habían de los diferentes navegantes, como Nicolo y Mateo Polo, hijo de Marco Polo, Nicolo, Mateo y Marco Polo con su hijo y otro navegante ligado a Nicolo. Esas son las rutas que habían en ese entonces. Dice, los viajes de Marco Polo conectan a Asia con Europa. Decíamos que es el más célebre comerciante, que fue muy valorado por Cristóbal Colón, porque efectivamente fue uno de los que más viajó, más tiempo y se que metía en cada ciudad, viajó mucho, vivió muchos años en China. Marco Polo cruza todo el Oriente durante el último tercio del siglo XIII, siguiendo la famosa ruta de la seda, que era muy parecida a la ruta de las especias. Hubo otra ruta que se le llamó la ruta de las especias, término que ustedes deben saber. Las especias son esos insumos que empleamos en cocina, pimienta, comino, canela, clavo de olor, todo ese tipo de cosas, ¿ya? Pero al margen de esa estancia asiática donde Marco Polo entra en contacto con el gran Khan, el famoso Genghis Khan, que era el que manejaba el rey, por decir así, de esa zona oriental de la China, ¿no? Tras esta, de la China no, de la zona de los bárbaros. Tras esta estancia de 20 años, lo más importante de su viaje es que dejó cifras, dejó escritas sus experiencias en un libro de viaje conocido como Il Milione, libro de las maravillas. Todos sus viajes los dejó escritos en un libro. Y esta obra va a tener una enorme difusión para conocer todo lo que él había viajado, ¿no? Esto es importante señalar, aún no se conocía, en ese entonces todavía no se conocía la imprenta, pero él ya dejó un libro que posteriormente lo han impreso, ¿no? Así será el pionero en poner en contacto a Asia y Europa. Marco Polo contará todo el exotismo, todo lo que encontraba, cosas raras que veían de esos países que viajaban, ¿no? Todas las riquezas legendarias del imperio chino. Esto es importante en esta era de los grandes descubrimientos, ¿no? Ahí es donde conoce, pues, la pólvora y todas esas cosas que vienen del Medio Oriente. Dice, en el siglo XIII, este comerciante llamado
Marco Polo, también era de Venecia. Recuerden que Venecia es esa ciudad de Italia que parece inundada por canales, esa es Venecia. Realizó el viaje por Oriente hasta llegar al Imperio Chino. Esta experiencia entusiasmó a otros mercaderes venecianos, por eso que después salen otros también de Venecia y de Génova, que es otro puerto, como Cristóbal Colón, que se fueron lanzando a la aventura del comercio con Oriente, principalmente con la China y con la India, que está más abajo. Revisen ese plano de Marco Polo, ese mapa de Marco Polo, y ahí van a encontrar dónde está la India. Chicos, es necesario que vayan revisando, por favor. En la próxima clase van a haber intervenciones orales de todos. Así que sí o sí, les pido por favor, no me digan que no es fácil conseguirse un audífono, esos que cuestan 10 soles, por favor, ¿sí? O si no, por el chat, ¿sí? Porque voy a hacer preguntas que van a hacer con nota para todos, ¿ya? En el siglo XV, el comercio entre Europa y Oriente se realizaba recorriendo el mar Mediterráneo hasta Constantinopla, y a partir de ahí, por tierra. Constantinopla viene a ser parte de lo que es Turquía en la actualidad. Dice, los inventos que se produjeron en el inicio de la Edad Moderna, ojo, estamos hablando de la Edad Moderna, facilitaron la búsqueda de las deseadas rutas hacia los países de las especies, China y la India, y provocaron una total transformación de la vida europea. A partir del siglo XI, dos inventos fueron vitales para las empresas descubridoras. Recordemos que en ese entonces, generalmente los viajes largos, generalmente eran por barco. También los hacían por tierra, pero no muy largos, pero por barco sí, viajaban años inclusive, ¿ya? La brújula, atribuida a los chinos, se dice que la brújula la descubrieron los chinos, la inventaron los chinos, permitió a los navegantes orientarse mediante la aguja imantada que señala el norte. Ya sabiendo dónde queda el norte, podían ubicarse y para poder hacer su cartografía, sus mapas, ¿no? Y el astrolabio, que es otro instrumento para medir la altura y posición de los cuerpos celestes, o sea, de las estrellas, que es otra de las formas con la que seguían los navegantes, los marinos. Por lo que es útil para determinar la latitud y longitud. De ahí jugó un papel importantísimo en 1492, año en que Cristóbal Colón descubre América, ¿correcto? Con esos implementos podían guiarse y eso permitía ir actualizando lo que no existía, que empezaron a hacer lo que es la cartografía. Estos son los dos implementos o instrumentos que se inventaron en aquellas épocas y que permitieron guiarse a los marinos, ¿no? La brújula tiene por finalidad, siempre hay una agujita que está pintada, una parte, y que va a apuntar siempre al norte magnético. El norte magnético es el polo norte, ¿sí? Ustedes pueden mover la brújula y la aguja, siempre va a estar apuntando al norte. O sea, ustedes tienen que centrar, para ubicarse, tienen que mover la brújula donde dice N, y ahí apuntarla con la flechita. Ese es el norte. Entonces ustedes ya saben, si un país queda al sur, ya saben dónde está, acá, ¿no? Y el astrolabio es otro implemento que se usa así, es algo similar. Ahora hay diferentes tipos más modernos. En la actualidad se utiliza todavía el astrolabio. Dime. Ahora en la actualidad ya se sigue usando la brújula. Sí, claro que sí. La brújula es un instrumento que se emplea para cualquier cosa. Por ejemplo, todas las fuerzas armadas de los países utilizan, cuando están en el campo, utilizan la brújula, porque si bien es cierto, existen cartas se le llaman los mapas, ¿correcto? Y búsquense un mapa, siempre van a ver que existe en el margen, a un costado del mapa, está dibujado una brújula donde se indica hacia dónde es el norte. Entonces, cuando tú estás en el campo y estás con un plano, y tú dices, a ver, quiero ir a tal país, a tal ciudad, entonces buscas tu brújula y la ubicas como está en el plano, allá. Este país está en relación al norte en tal sitio, entonces yo necesito ir porque ya existen altitud, latitud o la orientación, las coordenadas donde está tal país, y puede decir, ya, hay que ir tantos grados hacia la derecha, tantos grados hacia la izquierda, para ubicarte. En la actualidad la brújula así se emplea. Existen sistemas más modernos de ubicación, pero la brújula es un implemento de campo. O sea, cuando estás en el campo y no tienes máquina, no tienes nada, para orientarte te sirve la brújula. Existen otros medios de orientación para aquellos que tienen experiencia en guiarse, por ejemplo, por las estrellas. Sin embargo, cuando estás en el mar, ¿qué referencia tienes más que puro mar? Entonces, el astrolabio servía para ubicarte en función al horizonte que te da el mar con las estrellas, y ahí tenían graduaciones
Es todo una técnica para poder utilizarlo. Pero eran instrumentos que les permitían ubicarse y saber dónde estaban. Y la brújula, como te digo, en la actualidad sí es ubicable. No ha pasado de moda porque es un implemento que sí sirve. ¿Sí? Muy bien. A ver, dice, estos grandes inventos hicieron posible las exploraciones marítimas y los españoles y portugueses fueron precursores de la navegación oceánica. O sea, ya el existir estos implementos hicieron que se volvieran muy profesionales, por decir así, en lo que es la navegación. Hay otro navegante muy conocido que es Vasco da Gama, que fue el primero en dar la vuelta a la extremidad sur de África, o sea que viajó por África, por abajo del continente africano, en 1497. Y un año después navega hasta las verdaderas Indias, que ellos consideraban antiguamente que las Indias éramos nosotros, ¿no? Sin embargo, llega a las verdaderas Indias. Hay otros viajes también de otros países como los vikingos, y llegan al norte, llegan a los viajes vikingos, los vikingos también llegaron a América en el siglo X y en el siglo XI. Exploran el norte y llegan a Groenlandia y de ahí a América. O sea, ya todas esas culturas, esas razas de esos países nórdicos viajan porque ya la navegación era un poco más fácil de hacerla. Entonces se arriesgan y viajan y se expanden por diferentes países. Es así como América llega a marcar, digamos, una forma de expansión con gente de otros países, por eso hay esa mezcla en diferentes sitios. Vasco da Gama también fue navegante portugués y ahí se ve cómo sale y llega, va por la parte de abajo de África, se dan cuenta, va por viaja y conoce las Indias que están por acá. ¿Ya? Es otro también navegante famoso, Vasco da Gama. ¿Cuáles fueron las fases de la exploración del llamado Nuevo Mundo? A ver, otra de las formas que se les conoce así como en un inicio se llamaban las Indias, ya después en Europa nos conocen a nosotros como el Nuevo Mundo. Pregunta de examen, ¿a qué se le llama el Nuevo Mundo? A lo descubierto por Cristóbal Colón, también llamado inicialmente como las Indias. En la primera fase, en 1494, 1498, es la exploración del Caribe. El Caribe es el mar que está, para que se ubiquen, arriba de Sudamérica, arriba, Venezuela, Colombia, ese es el Caribe, o frente a Centroamérica, ¿ya? Y de la costa continental sudamericana. Corresponde al gran ciclo de los descubrimientos colombinos, ya que todos los viajes fueron dirigidos por el almirante en uso del monopolio concertado en la corona. Ya estamos hablando de Cristóbal Colón. La segunda fase, que es de 1498 a 1506, Colón perdió el monopolio y la expedición se orientó a la tierra firme. Santo Domingo comienza como base nodriza de las exploraciones. Santo Domingo está en Centroamérica y de ahí ya por tierra empiezan a explorar la parte interna de Centroamérica y Sudamérica. En la tercera fase, de 1506 a 1519, cuando ya muere Colón, aunque continúan partiendo de España las expediciones, los mayores esfuerzos se realizan desde las propias colonias, Santo Domingo y Cuba. Es decir, ya España empieza a colonizar, pero ya tienen como base, en este caso, a Santo Domingo y Cuba. Desde ahí parten para ir en busca de otros sitios que conquistar. Y la cuarta fase final, que es de 1519 a 1535 hasta 1540, la conquista masiva del continente. Ya llegan a México, pero ahí está incluido México y Perú, realizada desde las colonias existentes. O sea, aquí ya no llegaron por barco, ya llegaron por tierra, ¿sí? Ya, ahí después vamos a ver cuando llegan a Lima, en la época de Francisco Pizarro y todas esas cosas. Y nos queda pendiente hablar de toda esta etapa que correspondía a la edad moderna, lo que es Asia. Dice, aunque los términos de edad media y edad moderna no tienen aplicación en el caso de Asia,
y aunque la inmensidad del continente no permite una uniformidad del acontecer histórico en sus diversas regiones, ¿qué significa? Que a pesar de que en Edad Media y Edad Moderna hay muchas cosas que han quedado, generalmente en Europa más que todo, y en las Américas, Asia un poco como que no aparece mucho, ¿ya? Dice, el periodo de los siglos XVI, 17 y 18, presenta algunos rasgos comunes. En esos siglos, en Asia, sí hay algunas cosas que las marcan, por decir así, ¿ya? Como por ejemplo, dice, la definitiva cancelación de las aventuras expansionistas de los bárbaros geniales. O sea, ya dejan de empezar a explorar como Gengis Khan y Tamerlán, que eran los bárbaros, ¿sí? Cuya acción dejará, los mongoles, ahí están los bárbaros, ¿no? Cuya acción dejará, sin embargo, todavía huellas profundas en el Asia Central. Ellos fueron, los bárbaros fueron los que conquistaron toda esa zona del Asia Central. ¿Qué otras cosas son importantes de esos siglos? La creación de estados extensos y centralizados de la zona de Asia. El reto de la presencia europea, soldados, mercaderes y misioneros. O sea, ya en esa época hay, por decir así, ejércitos, mercaderes, comerciantes y misioneros religiosos. Y el florecimiento de una serie de manifestaciones culturales que hoy enriquecen el patrimonio de la humanidad. Se trata, por tanto, de un espacio y un tiempo tan apasionantes como poco conocidos para el público español. Es decir, de ese entonces no hay muchas cosas que comentar más que las conquistas de la zona del Asia Central y el establecimiento de soldados, o sea, ejércitos, mercaderes y misioneros, y un poco que empieza el tema de manifestaciones de tipo cultural. Acontecimientos. Dice, Babur, personaje también de esa época, invadió el norte de la India y fundó las bases de un nuevo gran estado. El imperio del gran mongol, Akbar. Mongolia era parte de la China en algún momento, ¿no? La Asia Central. Esos son los bárbaros que le llaman, ¿no? Conquistó gran parte de la península indostánica. El Indostán es parte de la India. Aurangzeb se llama así. Impuso una política contra la población hinduista. Ocasiones rebeliones, luego de su muerte, minaron la fortaleza del imperio, sometidos a la campaña de las Indias Orientales. Son acontecimientos un poco aislados que se dieron en la zona de la India con este personaje llamado Babur. El Imperio Otomano, ¿quiénes son los otomanos? A ver, si es que leen, vuelvo a repetir, tienen que ir grabando cositas que son parte de cultura, por favor. El Imperio Otomano son lo que en la actualidad son los turcos, ¿sí? Turquía está entre Europa, casi para Asia, y Turquía es el único país que abarca dos continentes, abarca Europa, al final la zona este de Europa, más una partecita de Asia. El Imperio Otomano, o sea, los turcos, conocía un auge sin precedentes. La principal ocupación otomana eran las guerras, eran guerreros. Llegaron a dominar los siglos XVI y XVII. El Imperio Otomano alcanzó su apogeo y amenazó los estados cristianos europeos. Se formó la Liga Santa. Esta alianza derrotó la flota otomana en la batalla de Lepanto. En los siglos XVI y XVII, China obtuvo dos dinastías imperiales. China se caracteriza porque en estos dos siglos hubieron dos grandes emperadores que son dinastías. Dinastías fue en toda una época donde reinaron. La dinastía Ming y los Qing. Durante la época Ming, el emperador Zhongle, así se llamaba, hizo grandes obras como la Gran Muralla China, que existe hasta la actualidad, para defenderse de los mongoles, y la ciudad prohibida de Pekín, que existe en la actualidad, ¿no? Hubo tres emperadores llamados Kangxi, de 1662 a 1722, Yangzheng, de 1723 a 1735, y Qianlong, de 1735 a 1796. Dice, los daimyo, era un grupo, dominaban el país. En 1603, el emperador, entonces reducido a funciones sacerdotales, nombró shogun. Shogun era el nombre que le daban al señor de la guerra.
A Tokugawa Ieyasu, un personaje. En su gobierno, la capital se trasladó a Tokio, pasaron a Japón y se impuso un sistema centralizador. Los sucesores de Tokugawa cerraron el país a cualquier influencia extranjera. ¿Qué cosas podemos ver de influencia de las culturas étnicas en la Edad Moderna? ¿Qué significa esto? Las culturas étnicas son las diferentes razas, por decir así, ¿no? Los diferentes países, la gente que vino a la Edad Moderna. A ver, ¿qué influencia hubo? Esto en términos generales ya. Hubo mayor optimismo y creatividad porque la diversidad de las culturas con las que venían. Hubieron grandes avances tecnológicos y conocimientos científicos, obviamente. Vino gente más culta de Europa y de otros países, y de Asia. Difusión por rasgos, ya no definían, estos son chinos, estos son europeos, estos son africanos, ¿no es cierto? Ya por rasgos nos identificamos. La recuperación de la cultura clásica, la influencia de los europeos en la cultura, el humanismo, ¿no? Antropocentrismo, ya se preocupaban del desarrollo del hombre. Avances de la ciencia y difusión de las ideas, ¿no? Ya, vuelvo a repetir, ya había un poco más de nivel cultural y por lo tanto se podía compartir las ideas y la ciencia. Había más deseos de aprender, justamente por la evolución de la ciencia y la cultura, querían aprender más. El espíritu crítico, ya había gente que podía hacer críticas en los diferentes aspectos. La filosofía humanista, ya habían a los pensadores que identificaban el tema del hombre, el desarrollo del hombre. El uso de la lengua, ya existían los diversos idiomas, ¿no? Por las diferentes culturas que llegaron. El humanismo surgió en Italia y es un nuevo movimiento intelectual. Y ahí viene la época del renacentismo, todo lo que viene a ser el arte en los diferentes campos de la arquitectura, cultura, pintura, todo ese tipo de cosas, de arte, ¿no? El sistema heliocéntrico, ya un poco conocíamos el tema del cosmos, ¿no? De que la Tierra giraba alrededor del Sol y todas esas cosas, ¿no? La invención de la imprenta, que fue uno de los grandes inventos que permitió ampliar la cultura, porque podíamos hacer los libros y tenerlos al alcance de todos. La formación de instituciones culturales, que también ya crean universidades, escuelas, que son las cosas que dejan la llegada de la influencia de otras culturas en términos generales en la edad moderna. Entonces ahí tenemos una serie, hay muchas más seguramente, pero son las que se notan más. Ahora veamos que son las influencias religiosas en la edad moderna. Así como hemos tenido la influencia de las culturas étnicas, hay también un aspecto importante que es las religiones, que sí han influenciado en el caso de todos los países, ¿no es cierto? Por ejemplo, el hinduismo. ¿Qué cosa es? Dice, quizás uno de los fundamentos del hinduismo, y de hecho el precepto por el que esta religión es más popular, sea por el karma. Dicen, ese es tu karma, dicen, ¿no? Y que responde a deidades que provocan reacciones ante nuestras acciones. Ellos tienen ese pensamiento que sus dioses, de lo que creen son muchos, producen reacciones en función a cómo te comportas. ¿Sí? A cada acción cometida le corresponde una reacción igual y opuesta. Por eso dicen, ese es tu karma. Si tú eres malo, vas a actuar y te va a caer, te va a regresar algo de igual manera, ¿no? El encargado de hacer cumplir esta ley sería el omnisciente Dios invisible, el Lama Rash, es el Dios del hinduismo, el rey de la prohibición se llama, y sus monstruosos sirvientes invisibles. Una pregunta. Dime. ¿Eso es lo que dices del karma existe? Porque siempre así, los jóvenes de hoy así siempre hablan del karma. El karma, y dije, ¿de dónde sacarán el karma? Y recién me entero que es de Viene de la religión hinduista. Sí. Sí. Tendríamos que leer un poco más para que se entienda. Obviamente es una expresión hecha por los que vienen de la religión hinduista, ¿no? Ese es tu karma, ¿no? Es como, ¿cómo podríamos decir? Es lo que te toca por haber sido malo, ¿no? Tú vas a tener siempre una carga ahí de las cosas que haces, ¿no? Ese es el karma que tienes, ¿no? Hay temas, hay libros que te hablan de eso, sería cuestión, hablar de eso ahorita sería muy amplio, pero lo que le llaman el karma es algo que se ha popularizado, pues son influencias religiosas, ¿ves? Así no seas hinduista, dicen, ese es tu karma, ¿sí?
Esa es una forma de la influencia que ha dejado en este caso la religión hinduista, ¿no? Dice, los monstruosos y invisibles, los lamas dutas, que son los mensajeros del lama. Ese es con lo que es el hinduismo. La base del hinduismo viene marcado además por 333 millones de deidades. Fíjense, para ellos hay 333 millones de deidades, o sea, dioses. Predica también el amor a los seres vivos, además de contar con varias castas entre los que tendremos que dividir a la sociedad de generación en generación. Ellos tienen esa forma de ver su religión. El hinduismo está relacionado además con el yoga. Ustedes han escuchado hablar de yoga, ¿no? De esas gentes que meditan, que se sientan en cierta posición, en la flor del loto, y que trae supuestamente muchos beneficios físicos, mentales, corporales, ¿no? Práctica que plantea como doctrina que mediante la práctica de ciertas disciplinas, el ser humano puede alcanzar la liberación de las limitaciones de la carne, o sea, puede trascender, puede hacer muchas cosas con la meditación. El engaño de los sentidos y las trampas del pensamiento, y por tanto, alcanzar la unión con el auténtico conocimiento. El yoga es una de las formas prácticas que el hinduismo propicia para que el ser humano mejore. Esa es de su óptica de qué significa o cómo poner en práctica su religión. Luego tenemos otra también religión que es una de las que ha influenciado en el mundo, es muy grande también, es el budismo. Dice, en el budismo, que es quizá incluso más espiritual, también encontramos la idea del karma, aunque en este caso tenemos que decir que este no sería una ley de causa y efecto que implicaría la existencia de dioses invisibles encargados de hacerla cumplir, sino una inercia natural, por lo que no estará tan relacionado con la culpa o las acciones mal hechas, y sí con el hecho de que las acciones humanas tienen consecuencias tanto externas como mentales. Siddhartha Gautama fue el fundador del budismo. Ese personaje, Siddhartha Gautama, es la persona que creó el budismo. Es una religión creada por un hombre, ¿no? El cual, tras descubrir la pobreza, la muerte y otras cosas que pasa al ser humano, decide alcanzar una vida sin sufrimiento, por lo que acabará descubriendo la iluminación que le enseña las 4 nobles verdades, las cuales difundirá. ¿Cuál es su principio del budismo? Hay 4 verdades. ¿Cuáles son esas 4 verdades? El conocimiento del sufrimiento, el origen del sufrimiento, la supresión del sufrimiento y el modo de eliminarlo. Esas son las 4 verdades que él propicia para empezar a transformar su forma. Entonces, cada religión tiene su forma de ver el tema. Y obviamente, Buda, que lo simbolizan con ese personaje, que es esta figura de acá, es el Dios que ellos creen, ¿no? El islamismo. Vamos a ver, ¿qué es el Islam? Es una religión monoteísta, o sea, uno significa un solo Dios, que se basa en el libro del Corán. Así como nosotros tenemos la Biblia, ellos tienen el Corán. Y sus fieles creen en Alá. Alá es su Dios. Para ellos, Alá es su Dios. Y en el profeta Mahoma como su mensajero. Para ellos, así como para nosotros, Dios en forma general es Dios y Jesucristo es el Hijo de Dios que personifica a Dios, en el islamismo, en el Islam, ellos creen en Alá, que es su Dios, y quien lo representa es Mahoma, como es su mensajero. El Corán, de hecho, fue dictado por Alá a Mahoma a través de Jibril, es un arcángel, que para ellos es el arcángel Gabriel, según afirma la tradición islámica. Esta es la figura de Mahoma. ¿Sí? Y el Corán es el libro donde ellos practican sus rezos y todo. Ustedes han visto en las películas. Sí, dime. Tomaron el Corán a la Biblia, o sea, como su libro, eso del Corán. ¿Por Ese qué es le... el libro sagrado para ellos, así como para los cristianos es la Biblia, para ellos es el Corán, donde están escritas todas las cosas que ellos practican. Ustedes han visto películas de los de religión del Islam, que a cierta hora en el día, 3 veces al día creo que es, que se tienen que arrodillar y rezan. ¿En películas no han visto eso? Esos son los del Islam. Tienen ciertas creencias distintas, obviamente, a las de nosotros. Luego tenemos al cristianismo, que es una religión brahmánica, monoteísta, que es, o sea, creemos un solo Dios,
basado en la vida y enseñanzas atribuidas a Jesús, presentadas en el canon bíblico, que es nuestra Biblia, que es el conjunto de libros de la historia del pueblo judío, llamada Biblia para nosotros, ¿no? Que está compuesta por diversos libros. Dice, y otras escrituras del Nuevo Testamento. Los cristianos creen en Jesús, creen como Jesús, que es el Hijo de Dios, así como el Mesías, Cristo. El Mesías es el llamado, profetizado en el Antiguo Testamento, y que murió para la redención de los pecados de todo el género humano, y que resucitó 3 días después de su muerte. Todo esto lo sabemos a través de las películas que vemos en Semana Santa. Y sus inicios datan de la primera mitad del siglo I de la era cristiana. En sus primeras décadas. Para nosotros, siglo I de la era cristiana es cuando termina la muerte de Jesús y empieza con el siglo I después de la era cristiana, en sus primeras décadas. El cristianismo era considerado como una doctrina sectaria, más entre las tradiciones judías e israelitas, al igual que otros cuerpos de ideas o creencias de esa parte. Las corrientes principales del cristianismo aseguran que es completamente Dios o divino y completamente humano. Por eso nosotros, cuando nos han enseñado la religión católica, dice que Dios es 3 personas distintas en un solo Dios verdadero, ¿cierto? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Profesor, Dime. como dice, son 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero es un solo uno, ¿cierto? Claro, o sea, lo que nos enseña la religión católica a nosotros, que Dios es uno solo, personificado en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre, Dios, Hijo, Jesucristo y Espíritu Santo. Lo que deja, no lo vemos, pero lo sentimos. O sea, habría que leer bastante en lo que es la religión católica para entender esa figura de las 3 personas distintas en un solo Dios verdadero. Padre, Padre, Hijo y Espíritu Santo. 3 personas distintos y un solo Dios verdadero. Es un poco amplio entraríamos a hablar un poco de teología, pero lo que nos interesa es ver que cada parte de la religión, como lo que estamos viendo es parte de la historia que nos interesa dentro de la gastronomía, en algún momento veremos algunos aspectos que, por ejemplo, que permiten en la gastronomía las religiones. Una de las religiones que tiene muchos aspectos especiales con lo que significa lo que comemos es en la religión de los judíos. Eso lo vamos a ver en algún momento después, más adelante. Ahora es en forma general a través de la historia, porque los judíos tienen ciertas normas para las cosas que tienen que ver, y eso sí lo tienen que saber los estudiantes de gastronomía. ¿Qué cosas están prohibidas comer o juntarse como alimentos en la religión judía? Nosotros como cristianos comemos de todo, no nos tenemos problema. Los judíos sí tienen varias cosas que sí es parte de la formación de los estudiantes de gastronomía, y eso lo vamos a ver en algún momento. Sí, dime. ¿Cómo se llama? En la parte del cristianismo creo que está prohibido comer sangre. Por ejemplo, esa sangrecita que comen acá. Eso No, es prohibido no, para no, mí. no. En la religión católica no hay nada de prohibición para eso. Lo vamos a ver en un capítulo exclusivo cuando hablemos de las prohibiciones de lo que son la gastronomía, incluida en la religión de los judíos. Ahí sí tenemos cosas que ver porque más que todo son los que han influenciado hasta la actualidad, ¿sí? Porque siguen en práctica esas cosas para los judíos. Por lo tanto, ustedes como estudiantes de gastronomía sí tienen que conocer las prohibiciones que tiene la religión judía con respecto a algunos temas gastronómicos. Para nosotros como cristianos nada nos prohíbe comer, no tenemos ninguna prohibición de lo que se come, no tenemos limitaciones en eso. En la religión judía sí, y eso lo vamos a ver específicamente en una clase en la que tenga que ver con ese aspecto. Yo lo voy a anotar porque sí es necesario que esa parte sí la conozcan. ¿Sí? Como antecedente les digo que en las ciudades grandes, como en Lima en este caso, existen supermercados, por decir así, o tiendas grandes, donde es exclusivamente se vende insumos para cocina judía, que están procesados con alguna técnica especial que solamente conocen los judíos, que lo ponen en práctica los judíos. ¿Sí? Eso sí es necesario que lo conozcan como estudiantes de gastronomía, porque sí, se pone en práctica y si a ustedes les tocara trabajar en un sitio para judíos, van a tener que poner en práctica todas esas cosas que tienen que ver con el rubro gastronómico.
En este caso, hemos hablado un poco de la parte histórica, pero en ese caso sí lo vamos a ver. Y finalmente, la que nos deja la religión en la cultura maya y azteca. Dice, al igual que los mayas, gran parte de su vida era determinada por sus creencias. Los aztecas eran politeístas. ¿Qué significa poli? Varios dioses. Varios dioses. Politeístas. Muy bien, así participen, chicos, por favor. Politeístas, o sea, creían en muchos dioses, así como nosotros teníamos también creencias en el sol y la luna y otras cosas, ellos de igual manera, ¿no? Y característicos de sacrificios. Se sabe que la cultura maya, los aztecas, sí eran propicios a muchos más sacrificios, más de seres humanos que animales, como acá también se sacrificaban animales, pero sí se sabe que ellos tenían muchos temas que tenían que ver con sacrificios ofrecidos a sus dioses. Pues pensaban que estos alimentaban a sus dioses. Dioses que creían se habían ausentado y por tanto esperaban su regreso. O sea, ofreciendo sacrificios humanos generalmente pensaban que sus dioses iban a regresar. También creían en la vida después de la muerte. O sea, había para ellos sí creían la reencarnación. ¿Sí? Muy bien, chicos. En esta clase yo les he tratado de resumir un poco, nos tocaba hacer la parte histórica, desde la clase anterior que nos faltó hablar un poco de América y Asia, empezando con los viajes de Cristóbal Colón, todo lo que tiene que ver, porque chicos, es necesario que se ubiquen, recordemos, voy a volver a repetir, como estudiantes de cocina, recordemos un poco la historia para ubicarnos, quiénes somos. Si no recordamos un poco quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos, vamos a estar muy limitados. Entonces ustedes tienen que abrir su horizonte de conocimientos en la historia que influye mucho en los temas de la gastronomía. Recuerden que la gastronomía es parte de la historia de la humanidad. Nunca se ha dejado de comer. Se han dejado de hacer muchas cosas, sin embargo, de comer nunca. Por lo tanto, la historia tiene que ver con la gastronomía. Es esa la razón por la cual estudiamos, en este caso, el curso de Introducción a la Gastronomía, que también se podría llamar Historia de la Gastronomía, dentro de la historia general, en este caso desde las épocas prehistóricas, pasando por las etapas que hemos pasado, de las culturas que han dejado huella hasta la actualidad, la etapa antigua, la etapa moderna, y llegaremos un momento a la etapa contemporánea, que es donde veremos las cosas que se ven ya en la actualidad, ¿sí? Entonces, yo les pido, chicos, les pido por favor, en la siguiente clase, la primera media hora va a ser de preguntas, a todos, absolutamente. Así que vayan haciendo su resumen, agarren su hojita si gustan, y yo siempre les he estado indicando qué cosas son importantes que recuerden de tal época. Aquí siempre les hago un cuadro, me doy el trabajo de hacer eso, ¿sí? Otra cosa, ustedes dicen, por ejemplo, en la edad prehistórica, ¿qué nos va a preguntar el profesor? Cosas importantes, el hombre era nómada. ¿Qué significa ser nómada? El hombre se vuelve sedentario. ¿Qué significa? ¿Por qué se vuelve sedentario? ¿Qué cosas utilizaba? O sea, esas son las cosas de historia que deben conocer. Pasamos a la siguiente etapa y así por el estilo. De cada etapa, ponerlo más resaltante. Por eso que se les pide que hagan los resúmenes. No es por cumplir, es para que lean y les quede grabado, ¿sí? Entonces recuerden, en la próxima clase, todos, y el que no contesta porque no tiene micro, contestará por el chat. Pero les pido un favor, chicos. Yo sé que ustedes pueden conseguirse un micro, que es el bendito cablecito ese que es fácil de conseguir. No me digan que no lo pueden conseguir. Alguien de su casa puede tener. Es un poco, y de igual manera, si no lo tienen, peor va a ser porque van a contestar por el chat y tienen que escribir. Por lo tanto, más fácil es que contesten hablando un medio minuto que escribir. Así que les pido, por favor, ordénense. Otra cosa importante que nuevamente les tengo que recalcar, que me piden que lo recalque, ¿ya? Yo no estoy muy conforme con el tema de que casi nadie tiene cámaras. Qué raro. De verdad, eso que quede en su conciencia. Pero bueno, si ustedes dicen que no tienen, o si les gastan los megas, pero por lo menos alguna vez tenemos que dar, aunque sea un par de minutos conectados. La otra es que deben, por favor, deben marcar su asistencia al iniciar la clase. Pues no empiecen exacto a las 9, aunque sea 5 minutos antes, porque yo estoy conectado desde mucho antes. ¿Ya? Hay que estar. Escribir las tareas, subir las tareas en la plataforma. He ampliado la fecha de las
de la presentación de tareas, la he ampliado. A ver, voy a ver quién está escribiendo. A ver, un ratito. Dice, pues yo sí tengo cámara, pero pensé que no lo íbamos a activar hoy día. No, sí. Y en la próxima, chicos, en la próxima, los que tienen cámara, por favor, aunque sea un rato, o por ratos, para saber que están ahí presentes. Háganme ese gran favor, ¿sí? Yo me preocupo bastante. Ustedes verán que yo sí me preocupo bastante de hacerles bastante diapositivas. Le mando el archivo en Word para que el archivo en Word lo impriman. No impriman los PowerPoint. Mi sugerencia es que ustedes tienen que armar su carpeta, que eso está normado por la dirección, y ahí tienen que poner sus tareas que ustedes me mandan, las tienen que imprimir y ir guardándolas en su carpeta. Tienen que acreditar que han trabajado. Yo me doy el trabajo de mandarles en Word, les mando en Word la clase del día y eso va a ser parte de su separata o libro del curso. ¿Sí? Ahí va a estar todo desde el inicio hasta el final. Entonces, eso es la forma. A ver, ¿qué dice? Ya. Ya, de igual manera, en la siguiente clase también voy a preguntar. En la siguiente clase, todos van a tener su noticia al día. Me van a indicar de dónde sacaron la noticia. No me digan de internet, de qué página o qué autor o quién fue. ¿Sí? Vuelvo a preguntar, dicen la noticia, la comentan y me dicen por qué la han considerado importante. Entonces, en la siguiente clase vamos a tener bastante interacción hablada. Así que, por favor, el que no quiere escribir, que consiga su micro. Luego, la impresión de las tareas, chicos, por favor. En cada clase, vean, ingresen ustedes, he activado las fechas, he ampliado las fechas para presentar, pero hagan un solo, ponen tarea número tal, su nombre, la tarea, y al final de la tarea, ahí mismo, en ese mismo archivo, incluyen la noticia. No me hagan dos archivos, porque es una sola nota de eso, la tarea más la noticia. Y esa tarea la suben en la clase correspondiente a la plataforma para yo saber que todos tienen la misma cantidad de tareas y la misma cantidad de fechas. Luego, vuelvo a repetir, en la siguiente clase vamos a interactuar bastante. Entonces les pido por favor que cumplan. Sí, pues, pero es que el problema está en que he estado revisando las tareas y solamente son poquitísimos los que han subido las tareas. No esperen que yo ponga 0, porque si no presentan, me he dado el trabajo de ponerlo, ampliar las fechas. Y eso, digamos, no debería ser. Yo estoy ampliándole las fechas con la intención de que puedan tener todas sus notas. En la siguiente fecha, luego de empezar 9 y 5, empezamos y vamos a empezar con, sí, Esther, sí tú estás calificada. Si tú ingresas a ver la calificación, ahí tienes tus calificaciones. He calificado a todos los que han presentado, que son pocos, ¿sí? Entonces les pido, por favor, que suban su tarea. Dime. La última tarea, no la había entendido. Bueno, me falta subirla. Lo que dijo sobre investigación sobre los aportes tecnológicos y gastronómicos en el año 15. Sí. Quería que me explique, un favor. O sea, no la entendí muy bien porque estoy Lo investigando. que has hecho tú, yo te contesté en el WhatsApp que me mandaste, que lo que has hecho está bien. Sí, Ese tipo de investigación. Sí, está bien. Ajá, lo que me dijo, pero ¿cómo se llama? Yo investigué, puse las lentes convexas, la pólvora, eso me apareció y eso de lo escrito, ¿estará bien? Sí, está bien, está bien. Sí, sí, está bien. Yo te contesté indicando que es correcto lo que has hecho. Sí. Entonces, pero lo aumento porque son muy pocos algunos que son, Claro. dice, antes del año 14. ¿Eso también o después? Claro, lo que pasa es que nunca vas a encontrar en internet la respuesta a una pregunta específica. Por eso es que Sí, uno tiene que porque leer. estaba leyendo harto y dije, ¿dónde están las respuestas? Y me aparecieron algunos nomás. Sí, ya haciendo eso, vas a poder encontrar otras cositas más, ¿ya? Eso es lo que les pido. Entonces, por favor, a partir de la siguiente clase, empezamos con las preguntas a todos. Ya saben, el que no tiene micro, bueno, va a tener que contestar por el chat, pero hagan eso. Hasta la clase de hoy día voy a hacer preguntas. Así que, por favor, ya saben que en la siguiente clase estamos conectados para efecto de poder tener ya una especie de prácticas orales. ¿Correcto? Muy bien, chicos, ¿alguna cosa más que comentar? El examen, el primer examen que van a tener dentro de este semestre es el 25 de junio. Vayan estudiando y para eso tienen que tener nota de sus trabajos porque el examen se va a promediar con asistencia y con los trabajos. Así que, por favor, no dejen, por favor, de estar con sus trabajos al día. Se los pido encarecidamente. No quisiera tener
que lamentar y decir no presentaron, poner un 0 y salen con nota desaprobatoria. Por favor, disponen del tiempo suficiente en casa ahora para poder hacerlo. Les pido por favor. El examen va a ser 25 de junio, pero mediante por en vivo o en plataforma. No, examen igual, bajo este sistema, hay un sistema que la plataforma nos permite tener el examen y miren, va a ser recontra fácil porque van a poner para marcar verdadero o falso o para marcar alternativas. O sea que no hay mucho que escribir, salvo que yo lo considere. Y van a tener no más de 20 minutos, así que por lo tanto es algo, y para ese día, en lo posible van a tener que tener su cámara prendida. ¿Ya? Entonces, yo les digo, por favor, chiquitos, estimados alumnos, que no dejen de subir sus tareas que son notas, por favor, y marquen su asistencia siempre, por favor. También está abierta la asistencia para que puedan marcarla en el caso que se hayan olvidado en alguna clase. Muy bien, chicos. ¿Alguna otra pregunta aparte de que su compañera Esther es la que habla? ¿Alguien más que quiera decir algo? Profesor, solo es del siglo XV nomás, las investigaciones. Sí, en la tarea dice, yo cuando escribo la tarea, yo la tarea se las mando en un archivo Word y les digo qué es lo que tienen que hacer. ¿Sí? Lean lo que dice, ahí dice tarea. Abran ese archivito y ahí está escrito, literalmente les describo en qué consiste la tarea. Yo sí les mando un archivo por cada cosa. Inclusive hoy día hubiese querido ver los videos que le he mandado 5 links de 5 videos. Vean esos videos, por favor. Ahí van a entender también un poco lo que les he explicado. ¿Sí? Muy bien. ¿Algo más, jóvenes, para hoy día? De lo contrario, les pido, por favor, que terminemos el día. A ver, quiero chequear y me digan presente los que han estado, los 10 que figuran hoy día. Me digan presente. A ver. Presente. Más. Presente, profesor. Me dicen su nombre y presente. ¿Quién más? Presente, profesor. ¿Tu nombre? Presente, profesor. Vivian. Ya. ¿Quién más? Ronald López Mamani. Muy bien. José Gabriel, presente. Abimael, presente. ¿Quién más? ¿Queda alguien? John Samata, presente. Muy bien. Muy bien. Chicos, un último comentario. ¿Alguno de ustedes de repente no está conforme con la forma que tengo de explicarles o de hablar o de decirles? ¿O hay algo que me quieran decir para modificarlo? ¿Alguien que tenga alguna cosa que quiera opinar con respecto a la forma en la que tengo de explicarles la clase? De repente les aburro, de repente mi voz no les agrada, hablo muy rápido, muy lento. Alguien diga algo, o digan conforme, profesor, ¿estamos bien o no? Pero digan algo, por favor. Profesor, para mí esto sería que cuando usted explique en cada tema, porque son varios, así como hemos explicado en el otro tema de la edad moderna, de cada tema, yo diría que vaya explicando así, preguntando así de qué tema y de pasar al otro tema, algo así, porque cuando hace todo el tema y casi nadie pregunta y como Sí, que pues. todo, que de cada Claro, tema sí. una pregunta y pasar al otro tema. Muy bien, el problema está en que casi todos, lamentablemente, para estas cosas, que por eso le digo, me parece raro, nadie tiene micro y nadie tiene cámara, algo raro. Entonces yo paro preguntando, ¿alguna pregunta? La única que habla hacer es tú, por eso que le digo, chicos, no hagan eso. De esa manera el profesor desconoce si está haciendo bien las cosas. Yo les pido, por favor, que colaboren y hablen. Yo no creo que nadie tenga una curiosidad o una duda en preguntar algo. Ya les he dicho, en la próxima clase, media hora, vamos a hacer de pura interacción para preguntar. Por lo tanto, tómense el trabajito de ir armando sus cuadritos sinópticos, de repente decir en tal tema, en tal etapa hablamos de tal cosa, para poder conversar aunque sea en la siguiente clase. Y por favor, señorita Esther, usted que es la que comunica más, me hace acordar en la próxima clase, profesor, quedamos en que hoy día empezamos hablando, ¿sí? ¿Correcto? Ya, profesor, y me gusta su clase porque lo explica bien y así. Muy felicitaciones, profesor. Muchas gracias, muchas gracias. Para mí, yo también me preocupo de tratar de darles lo mejor, de hablar fluidamente, de ponerle, me doy el trabajito, de poner iluminaciones, imágenes, para que no sea aburrido, porque yo sé que las clases teóricas a veces pueden aburrir, pero bueno, creo que en lo posible hago lo mejor para ustedes, ¿ya? Espero seguir mejorando, y cualquier cosa que ustedes consideran yo pueda mejorar, de igual manera hablaré, pero necesito que ustedes también intervengan y me digan, ¿sí? Muy bien. Muy bien, muchas gracias, jóvenes, espero que haya
aprovechen esta semana y hagan sus trabajitos, por favor. Yo esta semana voy a estar revisando nuevamente las tareas que me hayan presentado para ir calificando, ¿ya? Muy bien, muchas gracias chicos y nos vemos el próximo lunes. Hasta luego, que tengan una semana bonita. Gracias. Hasta el día lunes, profesor, cuídese mucho. Muy bien, gracias con usted.